Muy buenas tardes. Nos encontramos en la fase 4 de elaboración de ponencia y video en la carrera de filosofía, en la asignatura de interculturalidad y globalización. El señor docente es el filósofo Rafael Ricardo Borges Aunta, esta Universidad Nacional Abierta de Distancia, mayo del 2023. El título de la ponencia es Más allá del clic, cómo rehabilitar a la ciudadanía en la era del consumo digital, por el autor José Virne Calderón. Un pequeño resumen sería la presente ponencia, en donde el solo acto político se ve reducido a un me gusta, se ha transformado en un consumidor pasivo y es urgente repensar la participación democrática. Con esta ponencia planteo alternativas desde la tecnología hasta la educación crítica como herramientas de empoderamiento. En la actualidad nos encontramos existiendo en una época donde la política se ha simplificado tanto que hasta se confunde con los actos de consumo, como lo resalta Byung-Chul Han en su estudio del sistema Cubo y del Yes We Can. El ciudadano se ha visto absorbido por la lógica de la positividad, que lo disuelve como sujeto crítico y lo transforma en consumidor de decisiones prefabricadas. Este cambio de ciudadano a consumidor compromete enormemente el futuro de la democracia y de la interculturalidad, al reducir la toma de decisiones políticas a la lógica del mercado. Es básico que la propuesta aquí parta de una pregunta esencial: ¿cómo se podrá rehabilitar la figura del ciudadano en el contexto digital globalizado? Pues la respuesta debemos cimentarla en 3 líneas de acción. Así, una educación con orientación crítica. Segundo, el rediseñar las plataformas tecnológicas y unas políticas públicas participativas. Considero que no es utópico pensar que la rehabilitación ciudadana más bien es una necesidad urgente frente al vaciamiento del sentido político por la globalización. La participación ciudadana consiste, consciente y crítica, la interculturalidad como fuente de diálogo real y no decorativo. La democratización de la tecnología son las vías posibles hacia un siglo XXI más humano e inclusive. Introducción. Vivimos en los tiempos donde el hecho político anteriormente estaba basado en la deliberación y el compromiso colectivo. Se ha visto continuamente mermado a gestos simbólicos, sin unas consecuencias reales. Es en medio de este cambio que el interruptor me gusta se ha transformado en un logo o emblema de la participación ciudadana, despolitizada, superficial y amansada por la lógica del mercado digital. La política ha sido absorbida por el consumo, el ciudadano se diluye en consumidor que ya no elabora lo público, sino que elige como si fuese producto. Chung Han nos advierte sobre estos fenómenos desde el estudio de la sociedad y del cansancio y las formas contemporáneas de autoexplotación en la época del Yes We Can y el sistema interactivo Cubo. La participación en política ha dejado de ser una práctica de cambio para transformarse en una ilusión de elección. Este caos entre consumo y la ciudadanía ha mercado y debilitado la democracia, desplazando al ciudadano crítico y ha reforzado la hegemonía neoliberal en todas las capas de la sociedad. Ahora seguiremos con el desarrollo argumentativo del ensayo. Como primera medida, debemos de revisar el proceso mediante el cual el ciudadano se ha visto desplazado por el consumidor. Tal como argumenta Han, el exceso de positividad, la desaparición del enemigo externo y la lógica de autoexplotación han permitido que la dominación se torne invisible y voluntaria. Es el sujeto neoliberal ya no se siente oprimido, él se cree libre, mientras se somete a la lógica de eficiencia, automización y rendimiento, resultando finalmente en la desarticulación de las formas tradicionales de acción política y colectiva y resistencia. El nuevo sujeto postpolítico no busca transformar el mundo, sino mejorar. Su imagen, como plantea el dossier sobre periodismo cultural. La construcción de la identidad y la alteridad ha sido plagiada por los medios que no fomentan los encuentros entre las culturas,
sino que fortalecen los prejuicios por medio de representaciones simplificadas. La ciudadanía intercultural ha sido transformada en una vitrina de diversidad superficial, despojada de conflicto real, reconocimiento mutuo o negociación. Es en estos contextos que la educación crítica se transforma en la primera herramienta de emancipación, como lo plantea Paul Fourier. Solo por medio del diálogo, la práctica y la reflexión es que logra el sujeto convertirse en un agente de transformación. Si tenemos una ciudadanía que está formada críticamente, no se limitará ella únicamente a consumir esa información, sino que la analizaría, la cuestionaría y la transformaría en acciones políticas. Es apremiante inocular en las escuelas no solo las competencias digitales y democráticas que educan al estudiante como sujeto político desde la infancia. Igualmente es esencial diseñar plataformas digitales que no promuevan la polarización, sino que la desarmen. En la actualidad los algoritmos premian la virilización. El escándalo, la reafirmación, actúan como verdaderas agoras digitales. Deben ser reconceptuadas con criterios de inclusión, diversidad y deliberación. Esto nos conlleva un diseño a fondo de sus estructuras internas acompañadas por políticas públicas que exijan responsabilidad y transparencia. Se nos presenta un reto de generar espacios de participación, además asegurar que estos inciden en la toma de decisiones. Es en este sentido que la tecnología puede promover mecanismos como las consultas digitales, asambleas ciudadanas digitales y presupuestos de participación. No se sustituye la participación con estas formas de democracia directa, pero evidentemente la revitalizan y la complementan. A contrario censo, como lo resalta el texto sobre la emergencia ciudadana, seguiremos reproduciendo un sistema en el cual el Estado desconoce de manera sistemática a los más pobres y excluidos. Finalmente, es urgente que el siglo XXI tenga una ciudadanía informada, deliberante y empoderada. No es que sea un proyecto utópico, sino que es una necesidad. Si no rehabilitamos al ciudadano como sujeto político, se corre el riesgo de que se consolide un régimen de administración tecnocrática del deseo, en donde la humanidad quede subordinada al interés del gran capital digital. Frente a lo anterior, es menester resistir y rehacernos. Conclusiones. El rehabilitar al ciudadano no será un trabajo fácil en esta era digital, pero es urgente que lo hagamos como lo expusimos a lo largo del texto argumentativo. El vaciamiento de la política ha producido un sujeto que, aunque está altamente conectado, se encuentra aislado y que participa mucho en redes, pero no transforma, no incide en nada. El superar esta condición requerirá de una apuesta comprometida e integral por reconceptuar a la ciudadanía en clave de agencia, de acción colectiva y crítica. El camino que propusimos lo estipularemos en 3 pilares, como fueron una educación crítica que forme a ciudadanos conscientes desde muy temprana edad, rediseñar las plataformas digitales que reflejen en realidad una verdadera democracia, implementar políticas públicas que garanticen una efectiva participación. Estos componentes deben de ser retroalimentados y pensados con principios ecológicos en la democracia digital. El trabajo de construir una ciudadanía para el siglo XXI no debe ser exclusivamente del Estado, las escuelas y demás instituciones estatales o las mismas plataformas. Esto debería ser una responsabilidad de todos, la cual requiere de voluntad política, coraje ético e imaginación social. Es así como aseguraremos del live a la acción y a una ilusión de transformación. Referencias bibliográficas. Achurre Torres y Alvear Sarabia, Fundamentos éticos de la teoría y la acción política, el caso del neoliberalismo, 2017. Dussel, 2020, 7 ensayos de la filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro decolonial, y del editorial Trota. Posteriormente, García Glancini, Diferentes desiguales y desconectados, mapa de la interculturalidad. Quijano, 2005, colonización del poder, eurocentrismo
y Reder 2012, Globalización y Filosofía Helder. Muchas gracias por su tiempo.